Y bien, continuamos ya en Más de Uno en nuestra tertulia de actualidad. Seguimos en la tribuna de Onda Cero y bueno, pues comenzamos ya presentando a nuestros habituales contertulios. Hoy echando mucho de menos a nuestro queridísimo don César Hernández y Cepeda, que se encuentra en este caso de reconocimiento médico, me ha comentado. Por un lado, doña Eva María Buiza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Fernando Liñán. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí con este día nubladito, la madre de Agustito. La verdad es que sí, ¿eh? Un día nubladito, de lluvia y demás, que hace falta el agua. Que mucha falta que hace, y todos los días eso de mesita y camilla, manta y peli, ¿eh? Sí, el que pueda o la que pueda, el que pueda que lo haga, ¿verdad? El que pueda que lo haga. Don Diego Delgado Díez, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy con menos ánimo por cómo está la situación, pero a pesar de todo, muy buenas tardes, Fernandao, Eva, José Ignacio, a Cesáreo, allá donde se encuentre el hombre, y a toda la amplia audiencia de Onda Cero. Ahí queda dicho. Y don José Ignacio Olivero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Eso digo yo, ¿qué tal estamos? Yo estoy contentísimo ahora mismo, lo tengo que decir, ¿eh? Hoy mantita y peli, ¿eh? Hoy no te podrás quejar, ¿eh? Sí, bueno, y además me he dado cuenta de que ni siquiera juntando todos mis ahorros me puedo comprar un coche, entonces yo estoy contentísimo porque a mí lo de la gasolina, a mí eso me da igual. No te afecta. Me da igual, puedo ir en triciclo donde quiera que vaya, que no hace falta... Que no me hace falta la gasolina, para nada. Fíjate. Entonces, eso que me libro. La verdad es que, bueno, la subida de los precios y demás, ¿no? Está siendo un problema importante y gordo. Ayer me mandaba Cesáreo uno de estos que se comparten siempre y me hizo mucha gracia, ¿no? A pesar de la dureza del contenido y decía: se vende tanque de gasolina lleno, se incluye coche. O sea, la verdad es que, bueno, pero el presidente del gobierno ha dicho que es por culpa de Putin. Claro, ahora sí. O sea que, ¿por qué no creerlo? Pregunto. Bueno. Cuando realmente esto estaba antes de la guerra de Ucrania. Recordad que ya lo hemos hablado aquí en nuestra tertulia de que se estaban disparando los precios de la gasolina, de la luz, de todo eso. Pero bueno, lo de Sánchez ya es que es mentira tras mentira. A mí ya es que, sinceramente, me da hasta vergüenza de tener un presidente así. Hombre, la verdad es que es cierto que bueno, el tema de... Es que habla, claro, se habla de guerra, pero claro, es que siempre se ha dicho aquello de dos no se pelea si uno los quiere. Yo estoy convencido de que Ucrania nos quiere, pero el problema es que, claro, si te invaden tendrás que defenderte. Claro. Y más que una guerra es el hecho de una invasión, ¿no? Es que una cosa es la invasión y otra cosa es la guerra, ¿no? La invasión de que, bueno, de que me estás invadiendo mi territorio y de alguna forma me tendré que defender. Es que yo no sé si el concepto guerra, Eva, está bien dicho con esto de Ucrania y Rusia, la verdad. Bueno, lo que estamos viviendo es una guerra, pero claro, es una invasión. Lo que pasa es que este problema no es de ahora. Ahora es cuando ha estallado, pero este problema no es una cosa que haya surgido en 15 días. Uh-huh. Es cosa de hace mucho tiempo, muchos años, y ahora es cuando ha estallado. Y claro, yo creo que la capacidad de diálogo de los gobernantes es nula, por lo menos por una parte. Entonces, es verdad que cuando se acabó la Guerra Fría, se llegaron a unos acuerdos, se llegaron a unos acuerdos en que la OTAN no iba a ocupar más espacio del que tenía. Creo que era Alemania Occidental, y ya no iba a ocupar más espacio.
se firmaron unos tratados, unos acuerdos y bueno, la OTAN se fue expandiendo y hemos llegado a esto. Lo que pasa que, claro, no es que yo esté justificando ni muchísimo menos a Rusia, sino que precisamente eso, tener la capacidad de diálogo, porque cuando tú tienes unos papeles firmados, porque por lo visto existen, y esto, tú tienes esa documentación delante que es que en la época que estamos debería de valer eso, el diálogo y el entendimiento, no a lo que se ha llegado. Yo que he sido muy mal pensado para estas cosas, de verdad, ¿eh? Ayer comentábamos los mayores en la onda de que en una guerra todos pierden, en una guerra nadie gana. Por supuesto. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en las guerras muchas veces son, esos conflictos bélicos que se organizan muchas veces de forma estratégica, porque muchas veces hay que generar un conflicto bélico por alguna causa, por alguna razón, ¿no? Incluso que va más allá de los intereses patrióticos y todo lo que queramos llamar, ¿no? Y yo siempre soy de la opinión que detrás de todo esto, detrás de todo conflicto bélico, y sobre todo en este que estamos viviendo, aparte de lo patriótico y todo lo demás, yo creo que también hay algún tipo de interés económico. No sé cómo lo ves tú, Diego. Hay un negocio seguro. Bueno, yo voy a cederle la palabra a José Ignacio, que seguro que tiene que aportar con esto, porque es un chico joven que está normalmente mucho navegando por las redes sociales y seguro que sabe de esto. José Ignacio. A ver, con el tema de bueno, lo que es la guerra, hablando de intereses económicos, de lo que más se está hablando ahora mismo del tema del gas, ¿no? De que ahora pues Estados Unidos se ha tenido que sentar con Venezuela, incluso no sé yo si Biden ahora será un social comunista de esto, pero bueno, respecto a lo que es el interés económico, siempre hay algo. Todo lo que sea, porque claro, tened en cuenta que una invasión, ya desde la definición, es el hecho de querer abarcar, ¿no? Y de querer, pues bueno, someter a territorios que no son tuyos, con lo cual, pues bueno, lo que se busca es expandir, ¿no? Lo que es Rusia con otros territorios. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto le está saliendo bien la jugada a Putin, porque por ejemplo, que esto además se habla poco, ¿no? Respecto a la población rusa, que lógicamente hay personas rusas que no están de acuerdo con Putin. Esto lo tenemos todos claro, pero la población rusa está sufriendo mucho por culpa de Putin. Es decir, os hablo de cosas ínfimas que no tienen ningún tipo de importancia, como es, por ejemplo, las plataformas digitales, ¿no? Como Netflix, como, en fin, otro tipo de corporaciones como McDonald's, como Pepsi, ¿no? Ya digo, estoy hablando de cosas que no tienen ningún tipo de importancia, porque son ahora mismo las que me vienen a la cabeza. Pero todo lo que son servicios de medios de comunicación, distintas empresas de tecnología, todas ellas están abandonando Rusia. Y sí, esto, lógicamente, va en contra de los intereses de los ciudadanos rusos y de su calidad de vida. Entonces, ya os digo que la jugada le está saliendo mal. Luego no hablamos de, por ejemplo, no sé si habéis visto las últimas sanciones al Chelsea, cuyo dueño es ruso, es Abramovich, es uno de los grandes oligarcas rusos, y bueno, no sabemos hasta qué punto va a llegar toda esta situación y cuándo el pueblo de Rusia va a decirle a Putin, oye, basta ya, porque nos estás dejando sin nada, nos estás llenando de sanciones, y bueno, la economía de Rusia lo está sufriendo muchísimo. Y yo creo que el pueblo tendrá un tope, va a llegar un momento en el que no pueda más.
Yo creo que está la clave ahí, en el tema de los oligarcas rusos que son, yo desde mi punto de vista, son quienes pueden parar todo esto, debido también a las grandes pérdidas económicas que están sufriendo, entre ellos los oligarcas como Abramovich, por ejemplo, que está sufriendo pues incluso ya ha puesto en venta al Chelsea. Pero no puede venderlo, ¿eh? No lo puede vender. No lo puede vender. Además, ayer... Sí, ayer, salió la noticia que le han congelado todas las cuentas y todo, y no puede vender el Chelsea. Ajá, pues bueno, pues si os parece hacemos alto en el camino, volvemos después de Noticias de España y el Mundo con más tertulia y más cositas que tenemos que abordar aquí, y sobre todo, bueno, también tenemos que hablar de los hijos de Putin, que creo que lo están pasando mal, ¿eh? También, venga, bueno, vamos a hacer alto en el camino. Silence, please. A ver, seguimos. 3, 2, 1. Y bueno, continuamos en Más de Uno. Seguimos aquí ya en nuestra tertulia. Y oye, Diego, ¿qué sabes de los hijos de Putin? Pues yo la verdad no tengo el gusto de conocerlo, ni a los hijos oficiales, ni a los extraoficiales que los tiene también. No todos son hijos de Putin, hay que decir, ¿eh? Sí, son hijos de Putin, no pero no tienen culpa de que su padre sea un hijo de Putin. Entonces, porque seguro que el abuelo de los hijos de Putin también era Putin. Pero lo cierto es que nos está repercutiendo ya de forma drástica todo esto de la invasión de Ucrania y de cómo está repercutiendo ya no solo en el petróleo. Acordaros, no os olvidéis que, no sé si lo habéis visto, el Lora no sé si lo habrá, aquí en la Rinconada sí, y en Sevilla pues más todavía, colas kilométricas en la gasolinera para abastecerse de combustible, colas kilométricas. Sí. Hasta... Ayer le mandaron a mi hija, un amigo, un vídeo que estaba en la cola de una gasolinera en Sevilla, y eso era impresionante. Pero por lo visto es un bulo lo de que nos vamos a quedar sin carburante por el tema de la huelga de transporte. Parece que es un bulo, que no está todo, que no es así, ¿no? También era un bulo. Eso me ha llegado, ¿no? Lo de el papel higiénico, y se acabó en toda España. O sea que. Claro. Vete tú a saber qué puede haber detrás de esto. Claro, es que la alarma de ese sentido genera que se arrase y se acabe con el combustible, está claro. Hay gasolineras que se han llegado en Sevilla y han dicho que no tienen combustible porque es que lo han agotado. Lo han agotado de la cantidad de gente que ha ido a llenar el depósito, ¿no? Claro, es que fíjate lo que pasa con esto, Fernando. Vamos a ver. Lo que se está vendiendo ahora son reservas que ya tenían las gasolineras antes, cuando el precio era menor. ¿Qué ocurre? Que como los precios en origen se están disparando, y claro, cuando llegan aquí están más caros todavía porque hay que meterle a eso los gastos de transporte y 1000 cosas más. ¿Qué ocurre? Pues que los propios empresarios de gasolinera están esperando a que baje en origen la gasolina para poder comprarlo más barato. Es decir, lo que se está vendiendo ahora ya a casi 2 euros, o casi no, a 2 euros el litro, esos son reservas que ya tenían. Cuando se están acabando esas reservas, esos tanques, se quedan ya vacíos los tanques, pues no se rellenan porque a ellos les cuesta más cara la gasolina y están esperando que baje. Por eso es el miedo de la gente a quedarse sin combustible, porque muchos de ellos dependen del vehículo para poder ir a trabajar, y si no van a trabajar no cobran, y si no cobran no comen. O sea que la situación, para mi lamentable punto de vista, yo creo que es más grave de lo que parece. Eva, ¿qué dices? Bueno, pues, ¿qué digo? Es que esto sin duda nos va a repercutir, ya nos está repercutiendo en tanto en la gasolina como ayer, por lo visto, por la tarde ya no había nada en los supermercados, que es que
es que yo no sé si es que también nosotros fomentamos esto, ¿entiendes? Esta alarma, no lo sé, es que la gente, ayer por lo visto, por la tarde ya no había nada, yo por una amiga que me lo comentó, y claro, esto como que genera más malestar, ¿no? Como más miedo. Es la incertidumbre, ¿no? Es la incertidumbre, claro, porque como ahora viene la huelga esta de transporte, no queremos que nos falte nada, y entonces nos meteremos todos, vamos en masa a comprar, y esto la verdad genera alarma, miedo, incertidumbre, y bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Pero bueno, una cosa como dice Diego, vamos a ver, es que aquí quizá hay que, como suele decir en el término futbolístico, ¿no? Hay que echarla al suelo, pararse un poquito, tranquilizarse y demás, ¿no? Diego ha dicho, acaba de decir ahora que la situación puede ser más preocupante de lo que parece. Pero como dice Eva, también está claro que puede ser más preocupante, pero también una situación preocupante que nosotros a lo mejor no estamos creando. O sea, quizás estamos viviendo una especie de, permítanme la palabra, paranoia, ¿no? Una especie de paranoia, es decir, que no, como diciendo que viene el lobo, y claro, viene el lobo y claro, ¿qué hacemos cuando viene el lobo? Pues intentamos defendernos del lobo como podamos, ¿no? Pero el lobo todavía no ha llegado y no sabemos si va a venir o no va a venir, ¿no? Entonces, es verdad que si, por ejemplo, se salta una alarma de que, oye, que cuidado que nos vamos a quedar sin transporte, que no vamos a tener el transporte no va a llegar, no vamos a tener gasolina, ni vamos a tener productos de los supermercados, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, la gente, de alguna forma, ese instinto de supervivencia que siempre tiene, acude en masa a gasolineras, a centros de compras, a supermercados, a todo tipo, y claro, evidentemente arrasa con todo, y claro, a las propias empresas no les da tiempo a reponer ni a recuperarse, ¿no? Y entonces que por otro lado lo veo lógico, y lo veo muy normal. Que la gente acuda, ¿no? Verá, lo veo lógico y normal porque, claro, cuando te dicen eso, tú, por ese mismo instinto de supervivencia, ¿qué haces? Pues vas corriendo y llenas y compras todo lo que encuentres. Sí. Y llenas el coche también. Y que por una parte lo veo normal, pero por otra deberíamos también de razonar un poco y de sentarnos y de un momento, bueno, tal vez no sea para tanto, a lo mejor, ¿no? Porque yo ayer le pregunté a una cajera del supermercado, oye, váyate, sí, pero aquí no va a haber problema ninguno. Entonces... Claro, es que yo creo que es José Ignacio, no sé qué opina, es algo que quizá también muchas veces nos creamos esa realidad paralela y que claro. yo no digo que no vaya a llegar, pero ahora mismo no está ni tampoco nos afirma ni nos confirma que vaya a llegar esa situación, ¿no? No, claro, yo creo que estamos viviendo un poco un déjà vu del confinamiento con el tema yo creo que sí, de la pandemia. Del papel higiénico. Total, sí. Entonces, que es muy importante el papel higiénico, muy importante. No, por supuesto, por supuesto. Y si es suavito todavía más, Del suavito, siempre, Que quiero decir, esto ya lo hemos vivido. Y ya en aquel entonces vimos que no pasó nada, que no pasaba nada. Entonces, ¿qué sentido tiene volver a repetirlo cuando tampoco tenemos indicios que sí, que hay una huelga, que vale, que todo lo que queráis? Pero vamos a ver, que no pasó nada entonces y no creo que pase ahora tampoco. Entonces, ¿por qué ayer los supermercados en Lora estaban arrasados completamente? Es que no lo entiendo. Es que no hemos aprendido nada de la cuarentena. O estamos un poquito para allá todos, ¿no? Estamos todos un poquito para allá últimamente, ¿no? La pandemia nos ha dejado un poquito tocados a todos. Nos metemos todos. Que esto nos ha afectado psicológicamente. Claro. Es que no hemos salido de una cosa cuando ya tenemos otra. Es que, quieras o no, esto afecta. Claro, mira, una cosa
de las muy pocas que le voy a dar la razón a Pablo Iglesias, persona que sabéis que no me, como decía el Chavo del Ocho, no me simpatiza, pues lo mismo, pero hay una cosa en la que sí le doy la razón, y es los medios de comunicación. Cuando Pablo Iglesias negociaba con Pedro Sánchez el posible gobierno de coalición, él le dijo, yo no quiero ministerios, yo quiero los telediarios. Le dijo el Iglesias a Sánchez, quiero los telediarios. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí es donde está la clave de la manipulación, en los telediarios. Y ahora eso es lo que nos está vendiendo este estado de psicosis. Tú ves un telediario y ves colas kilométricas en la gasolinera, que no hace falta que lo vean los telediarios, porque ya digo, yo lo he visto aquí, que tengo una gasolinera muy cerquita de mi casa, ¿no? Y se ve y da miedo de esas colas tan interminables. Bueno, pero te sacan en los telediarios que los supermercados se van quedando vacíos, que no sé qué. Es como si te dijeran que se va a acabar la patata y la gente arrasa con las patatas en toda España. Sí. Por cierto, que no es el caso, ¿eh? Cuidado que yo no estoy diciendo que se vaya a acabar la patata. Pero ese es el tema, que nosotros estamos muy influenciados por lo que nos dicen los telediarios. Y ahí es donde estamos cayendo en ese error, en creerlo todo y en causar esa psicosis en la que estamos entrando. Sí. Es que no hay nada peor que el miedo. El miedo es libre, está claro que el miedo es libre, ¿no? Pero entrar en pánico es algo que muchas veces es lo que tenemos que intentar controlar, ¿no? Como digo, hay que intentar echarla al suelo, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente aquí no estamos acostumbrados a eso. Yo recuerdo que también hubo algo parecido cuando también hubo otra huelga de transportes, creo recordar. No hace mucho que también hubo algo parecido. Es que aquí directamente, aquí las caras se desencajan. Aquí las caras y es verdad que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Yo siempre muchas veces he dicho, yo viví también un estado de alarma en otro sitio, en otra parte del mundo, donde también arrasaron supermercados y demás, ¿no? Pero era completamente diferente, porque allí la gente iba muy tranquila, sabía que tenía que comprar, pero la gente no iba allí ni desesperado, ni hacían las colas, sino iban poco a poco, sabían que bueno, de alguna forma se iba a vivir un estado preocupante, pero bueno, como estaban acostumbrados ya a ese ritmo, pues no había ese, y sabían que más pronto más tarde iba a pasar, ¿no? Y aquí creo que no estamos acostumbrados. Aquí vemos el fin del mundo a la vuelta de la esquina. Es que aquí vemos el fin del mundo de momento. Aquí con la pandemia, aquí era el inicio de una nueva era, el inicio de algo nuevo, nos iban a cambiar la vida. Evidentemente nos ha cambiado parte de la vida, pero bueno, ya poco a poco estamos entrando en la normalidad. Hemos tardado más de lo que esperábamos, pero ya poco a poco también estamos entrando en la normalidad, ¿no? Ya cada uno hacemos nuestras vidas de una forma ya parecida a la que teníamos antes de la pandemia. Pero aquí cualquier cosita, aquí nos caen 2 gotas, como digo, aquí nos caen 2 gotas, y aquí ya la gente no sale a la calle. Aquí ya la gente no sale a la calle con 2 gotas que caigan. O sea, va a llover, 2 gotas. Pues ya ese día olvídate de organizar nada, O sea, es decir, que contra los elementos externos, naturales, catástrofes o situaciones así un poquito, podemos decir, diferentes o poco habituales, es que aquí vivimos una sociedad que entra en pánico prácticamente de momento. Rápido. José Ignacio, que también quiero escucharte. No sé qué opinas. El pánico. La verdad es que, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Ya lo vivimos, como dije antes, con el tema de la pandemia. Y a mí me llama la atención una cosa, que es que, vamos a ver, con el tema de Ucrania, por ejemplo, que la gente se está volcando, que ya digo, me parece genial que, bueno, pues se donen todo lo que son alimentos, todo lo que son pues bueno, artículos de primera necesidad, ¿no? También de higiene y demás. Si existe por parte de nuestro pueblo esa solidaridad, ¿por qué no existe con nosotros mismos también? Ojo, no estoy diciendo ni que
Ucrania sea más importante que nosotros, ni nosotros más importantes que Ucrania. Simplemente el hecho de, vale, voy a donar, voy a dar alimentos y demás, pero sin embargo, cuando voy aquí a un supermercado, lo arraso todo, porque es que me creo que el aceite va a desaparecer y ahora nos vamos a quedar sin nada. O sea, ¿por qué existe ese doble rasero a la hora de compartir? Sí, ¿no? sí, sí. De algo tan básico como compartir. Ujú. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Es que no lo entiendo. Pero, no Ignacio, lo perdona, entendía en pero- la pandemia y ahora lo entiendo menos. Sí, José Ignacio, es que por ejemplo tenemos también el ejemplo del tema ahora del campo. Es verdad que estamos muy preocupados por el tema de la sequía, de la lluvia, pero es que ya damos por hecho que prácticamente no iba a llover hasta junio. O no va a llover en todo el año ya. Claro. Y bueno, es que ya lo damos por hecho. Porque si no llueve vamos a tener esto, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque... Señores, vamos a ocuparnos, no a preocuparnos. De la cosa hay que ocuparse, no preocuparse. Porque es que... Claro, no... pero Fernando, Sí, cuando tú tienes una responsabilidad sobre todo familiares, lo primero eres tú y tu familia. claro. Y luego ya vendrá lo demás. Entonces, por eso que yo no justifico con esto lo que está pasando. No lo justifico para nada. Pero que sí, que entiendo que pasen estas cosas, porque además hemos visto ya muchas películas. Sí. Y en las películas nos muestran un mundo apocalíptico que lo más normal es que nunca llegue. Pero también te digo una cosa, si retrocedéis un poco en el tiempo, hablábamos hace no muchas semanas en esta misma tertulia de la posibilidad de la guerra en Ucrania. Y yo me acuerdo, Fernando, cuando tú me decías, Diego, no nos asuste. Y fíjate, ocurrió que sí, y la mayoría de la opinión pública decía, bueno, esto es simplemente un órdago de Putin, pero al final esto se queda en nada. Ahí está, que sí que está sucediendo. Y ¿de qué se preocupan los gobiernos de toda Europa? Pensamos que en todas partes están como nosotros, un poco viéndolas venir. Pues no. Es verdad que se encarecen las cosas en otros países, pero también es cierto que toman medidas, como por ejemplo, ante la subida de combustible, en muchos países se está optando por reducir impuestos. Reducen impuestos, con lo cual quien deja de ingresar es el Estado, que ya ingresará más adelante o lo conseguirá por otro sitio, pero de momento esa preocupación que nosotros estamos teniendo aquí no la tienen en esos países. La luz, no nos olvidemos que estamos pagando, si no la más cara, de las más caras de Europa. Cuando esto hace unos años, la luz costaba 10, 20 veces menos que ahora, había gente en las calles tirando botellas y piedras a la policía y protestando porque había miles y miles de muertos a causa de la pobreza energética. Eso ocurría no hace muchos años. Fijaros ahora que hemos alcanzado los 700 euros kilovatio hora, que es una brutalidad, que hay empresas que están cerrando porque no pueden pagar en la luz. Yo conozco una aquí en San José, una amiga mía que tenía 2 tiendas y resulta que solo por la luz que pagaba, por la luz que consumía todas las cosas de esa tienda, una de las 2 la ha tenido que cerrar. Y no es por el hecho de que no vendiera, sino porque no puede hacer frente a los gastos que supone lo de tantas cámaras encendidas y demás. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar ahora? ¿De qué nos tenemos que preocupar? Cuando el presidente, que lo sepa todo el mundo, porque ya es opinión pública, sus grandes preocupaciones son, una, que el rey Juan Carlos I no vuelva a España. Y si vuelve, que dé explicaciones, dice.
Esa es una de sus preocupaciones. Y la otra, que salga guapo en la serie, en la película que va a hacer. Porque va a salir una serie que lo va a pagar el gobierno. Y que él salga guapo, bonito e inteligente. Esas son las preocupaciones del presidente del gobierno. Dios mío, nosotros estamos representados. Yo creo que si ponen a Spinetta de presidente del gobierno y a Barrio Sésamo entero en el Congreso de los Diputados, salimos ganando. Hacemos alto del camino, Diego. Bueno, después de esa locución que has tenido, hacemos alto del camino y seguimos ahora. Vamos. Unos 10 minutos, quedan unos 10 minutillos. Venga, 3, 2, 1. Y continuamos ya la última parte de nuestra tertulia y bueno, la verdad es que se ha despachado bien a gusto aquí mi querido Diego Delgado antes de ir a publicidad. José Ignacio Lleva. Córtame. Cuando yo hable tanto, córtame. No, hombre, no. En ese momento no te iba a cortar. Doña Eva Buiza y don José Ignacio Olivero, ¿qué opináis? ¿Sobre qué? Sobre todo lo que ha dicho, sobre todo, es verdad todo lo que ha dicho Diego. Yo me quedo también con el tema de es verdad las protestas que había no hace mucho con el tema de la pobreza energética, ¿no? Y es que España es un país, yo no sé en otros países porque no estoy, pero España es un país en el cual todo aquello que se me ocurra a mí me parece bien, pero todo aquello que se le ocurra al otro, sea bueno o sea malo, no me va a parecer bien nunca. ¿Por qué? Porque tiene otro color político. Y esto es un deporte nacional aquí en España. Yo no sé qué opináis del tema ese. José Ignacio, te toca. Venga, José Ignacio, adelante. A mí. A usted. Sí. A ver, es complicado. Es complicado porque hay mucha gente que lo está pasando mal y es sobre todo yo lo calificaría como injusto, ¿no? Porque es como que siempre los que pagan los platos rotos somos nosotros, ¿no? Somos los ciudadanos de a pie. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la invasión rusa. Bueno, la de vidas humanas que se están perdiendo, ¿no? La de civiles que se están perdiendo. Y con el tema de la luz, de la gasolina. O sea, de algo que necesitamos para acudir a trabajar, para algo tan simple y tan necesario como acudir al trabajo, pues ya ahí tenemos ese castigo, ¿no? Y ya no hablemos del tema de la luz, ¿no? Entonces, como ya digo, creo que es un tema muy complicado y que sin duda nos está poniendo pues una piedrecita más en el camino. Pero José Ignacio, perdona. Sí, sigue. Sí, me da mucha pereza, pero mucha pereza, la gente que dice tenéis que hacer un pequeño sacrificio, en vez de encender la luz, podéis poner la linterna del teléfono móvil, podéis poner la lavadora a las 2 de la mañana, baja la calefacción, podéis compraros un coche eléctrico, podéis ir en bicicleta o en patinete. A mí esto me parece ya ridículo, vamos, me parece... ¿Pero qué te parece a ti, José Ignacio, que se antepongan las siglas a este tipo de cuestiones tan básicas para la ciudadanía y la humanidad? Es decir, ridículo. Yo depende, es que si es el mío el que sube la luz, pues no le protesto, pero como sea el de enfrente o el contrario, me tiro a la calle y me tiro al cuello de cualquiera. Claro, vamos a ver, lo que hay que tener es sensatez, que no se tiene sensatez, no se tiene, lo estamos viendo... Ni sensatez ni vergüenza, José Ignacio. No, claro, vamos a ver, a mí me da, todo lo que sea bueno para el pueblo, a mí me da igual, o sea, si lo hacen partidos que me pueden gustar más o partidos que me pueden gustar menos, pero yo creo que hay que llegar a un punto común y a un punto de, como digo, de sensatez para el bienestar del pueblo, que es lo más importante, que son los que ponen a los partidos o los quitan, los ponen en el poder o no. Entonces, no hay sensatez, lo estamos viendo en Castilla y León, no hay sensatez. Entonces,
a nadie se le tienen que caer los anillos por reconocer que una propuesta de otro partido, pues oye, puede que no esté mal. Entonces, por ejemplo, con el tema de la luz, yo creo que hay algo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que, vamos, al menos lo que leí, que con el tema de que se privatizó y todo esto, creo que fue en el gobierno de Aznar, si no me corregí, como que a partir de ahí, como que viene todo este tema, se propuso el hecho de hacerlo público. Al final no salió porque yo creo que es que a nadie le interesa que el tema de la luz pues se haga público. No sé si podría llegar a ofertar menores precios, lo desconozco completamente, pero que algo hay que hacer, no sé el qué, porque tampoco soy yo el que tiene que hacerlo. Yo no soy el que tiene que apagar la luz para gastar menos, ni tengo que poner mi linterna del móvil para gastar menos. Yo no tengo que hacer eso. Lo que tienen que hacer cosas son otras personas que son los que están en el poder y poder garantizarle a sus ciudadanos pues simplemente que podamos vivir. Es que esto estamos hablando de dignidad, estamos hablando de una cosa que es básica, el hecho de poder rellenar tu vehículo de combustible o de poder tener luz en tu casa. Es que esto es básico, en las alturas en las que estamos esto es básico. Y bueno, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Decía un anuncio en los años 60, 70 o así, decía: ahorre electricidad, porque aunque usted pueda pagarla, España no puede. Fíjate, ¿no? Ahora electricidad y ahora el tema de la gasolina. Y ahora me acuerdo yo que aquel que inventó, ¿sabéis que hubo uno que no recuerdo ahora el nombre, que inventó el motor que funcionaba con agua? Sí. Ese inventor ya no vive. Ya, claro. Y como él, muchos otros. No, ya no, claro. Prefiero, ya no vive porque lo mataron o se lo cargaron o falleció en estas circunstancias, ¿no? Sí, pero es que, por tanto, te insisto, igual que ese, otros muchos que han inventado cosas, como por ejemplo de la electricidad, claro, y misteriosamente han desaparecido del mapa. Efectivamente, como que no interesa muchas veces las cosas. Iba a decir algo que cuando estaba hablando de José Ignacio, pero se me ha ido, pero yo de verdad, es que el tema de del tema de las siglas y que antepongamos las siglas a unos a otros y también se refería antes José Ignacio al tema de Castilla y León, ¿no? Ahora el pacto de PP con Vox. Pero es que está claro que igual que se criticó, por ejemplo, el tema de Pedro Sánchez cuando pactó con Bildu y pactó también con los independentistas catalanes y demás, ¿no? Entonces, es que claro, es verdad que la ley electoral lo dice así, ¿no? Con alguien hay que pactar, ¿no? Y muchas veces, se haga lo que se haga, parece que está mal hecho, ¿no? Tanto en un lado como en otro, ¿no? Pero muchas veces es verdad que yo ahí que quiero lanzar una lanza a favor de los políticos, en el sentido de que es que la propia ley electoral les obliga a pactar, ¿no? Les obliga a pactar y de alguna manera tienen que sacar adelante los gobiernos, ¿no? Tanto en un sentido como en otro, ¿no? Pero es verdad que también, en fin, en este país todo es muchas veces también criticar y está claro que hay cosas que son criticables y otras entiendo que no, pero bueno, que cada Mira, uno el Lora, para los que tengan un poquito de memoria, pensaba que iba a decir, para los que tengo un poquito de vergüenza, pensaba que iba a decir. Bueno, de memoria. Pues al principio de la democracia, en las elecciones municipales de 1979, hubo un pacto de gobierno entre todos los partidos que conformaban el panorama político de Lora. Ahí estaba la UCD, estaba el PSOE y estaba el Partido Comunista. Era un programa de gobierno porque la situación de Lora era muy preocupante. En paro, en vivienda, en infraestructura, era muy preocupante. Y se hizo aquel pacto. Luego ya en el año 83, ganó el PSOE con Salvador Caro, con mayoría absoluta. Pero lo más urgente se había hecho
desde una planificación impensable hoy día, ¿no? Que era de grupos que pensaban de forma tan diversa, pues que estuvieran trabajando conjuntamente. Y luego vino otro gobierno también un poco anómalo más adelante, que era el del PDNI, Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que era de Domingo Díaz Rodríguez, porque su intención era pactar con el Partido Popular de Manolo Ledro. Sí. ¿Por qué? Porque entre ellos tenían cosas muy en común que podían sacar a Lora adelante en muchas cosas. Entre otras, Domingo Díaz gestionaba muy bien, Domingo Díaz y su equipo gestionaban muy bien los recursos del ayuntamiento. Y Manolo Ledro era una persona que por su capacidad política nacional, incluso europea, sabía a qué puertas había que llamar. Y llamaban a puertas y conseguían cosas muy importantes para nuestro pueblo. Estamos hablando de siglas tan dispares como de la izquierda comunista y del Partido Popular, que se iba en aquellos entonces más a la derecha de lo que se va hoy día. Y sin embargo, fructificó aquello. Por eso lo de los pactos se tiene que tener en cuenta más que las siglas, el objetivo que tienen que lograr. Pues nos tenemos que marchar, una pena nos tenemos que marchar. Eva, para terminar... Antes de irnos, una cosita antes de irnos. Venga. Que el día 20, huelga de agricultores en Madrid, manifestación, concentración en Madrid, que es otra cosa de las que nos tenemos que preocupar, porque la agricultura es una de las bases económicas de nuestro país. Ojo al dato. Sin duda, sin duda. Eva, que nos marchamos. Que nos marchamos. Pues yo, mira, yo voy a dar un pequeño consejo por si alguien me lo quiere coger. Comprar. Yo, verá, el consejo es que un país no se hace grande invadiéndolo. Un país se hace grande invirtiendo en educación, en cultura, en ciencia, respetando las libertades, dialogando ante un problema. Entonces será cuando sea referente para otros pueblos y para la historia. Pues ahí queda dicho, Eva. José Ignacio, que nos marchamos. Qué bonito. Muy bonito, la verdad que sí. José Ignacio, que nos marchamos. Pues sí, es que nos vamos a quedar aquí más tiempo arreglando el país. Bueno, pues gracias, chao, que nos marchamos. Adiós. Adiós.